Buenos días. Buenos días, Nick. Bueno, vamos a dar inicio a la clase este miércoles 19 de junio. La situación climática todavía no se quiere mejorar, ¿verdad? Pero estamos en invierno, como decía la vez pasada. Así que ni modo, tenemos que aguantarnos el invierno. Vamos a platicar sobre la temática que hemos venido hablando sobre las obligaciones mercantiles. En la última clase hablábamos de la caducidad y la prescripción. Caducidad y prescripción, dos términos que son muy utilizados en derecho y que sin embargo son diferentes. Decíamos que cuando hablamos de prescripción, hablamos de dos tipos de prescripción. Prescripción adquisitiva, que es una forma de adquirir los bienes y derechos ajenos por el mero transcurso del tiempo. Y la prescripción extintiva, que es un modo de extinguir las acciones y obligaciones por no ejercerlas en el plazo establecido en la ley. Entonces, hablamos también de caducidad, que es un término establecido en la ley y que comienza a correr por el mero transcurso del tiempo. Ahí se pierde el derecho y la acción. La acción y el derecho se pierden en el caso de la caducidad. En cambio, en el caso de la prescripción, se pierde la acción, pero no el derecho. Decíamos que también otras diferencias que se dan entre estas dos figuras jurídicas es que la prescripción, para que pueda operar, debe ser solicitada o debe ser alegada por la parte interesada, es decir, el juez no la puede establecer de oficio. Y la caducidad opera ixo iure, de mero derecho. Es decir, que el juez, si la detecta, la aplica de oficio y también a petición de las partes interesadas. Son diferencias fundamentales. Otra diferencia que habíamos mencionado es que la prescripción siempre es por ley. La caducidad en algunos casos puede establecerse contractualmente. Se puede establecer contractualmente. Pero cuando es establecida por la ley no puede ser modificada por las partes. Ninguna de las partes puede modificar la caducidad que establece la ley. Entonces, también habíamos dicho que la prescripción se puede interrumpir y se puede suspender. La caducidad no se interrumpe ni se suspende, salvo excepción por caso fortuito y fuerza mayor en el caso de la caducidad de las acciones cambiarias. Ahí el Código de Comercio establece esa posibilidad. Decíamos que cuando la diferencia entre interrupción y suspensión en el caso de la prescripción es que cuando se produce la interrupción, bueno, ambas se dan por causales legales establecidas en el Código Civil, la interrupción y la suspensión. Pero cuando se da la interrupción, hablamos que el cómputo acumulado no se toma en cuenta. Supongamos que se interrumpe a los 5 años de haber corrido la prescripción. Cuando cesa la causa que causó la interrupción, se vuelve a computar nuevamente el plazo, sin considerar el tiempo acumulado. En cambio, en el caso de la suspensión, sí se suspende cuando ya han transcurrido 5 años. Una vez que cesan las causas que generaron la suspensión, se vuelve a continuar el plazo. Es decir, se toma en cuenta los 5 años que han corrido y ahí va corriendo.
Esa sería otra diferencia. También decíamos que en el caso de la prescripción, por ser de derecho público, no puede ser renunciada antes de que se haya producido. Una vez producida, puede ser renunciada de manera expresa o tácita, pero mientras no se haya producido, no puede ser renunciada. En cambio, la caducidad, como opera de ipso iuri, de mero derecho, no hay posibilidad de renunciarla, está establecida en la ley. Está establecida en la ley. Ahora, si contractualmente se ha establecido, bueno, las partes pueden modificar el contrato, o la parte interesada puede llevar a juicio y el juez puede decidir lo más conveniente. Pero la caducidad, cuando está establecida en la ley, no, no se puede suspender, tampoco se puede denunciar ni interrumpir, salvo el caso de la suspensión cuando se trata de acciones cambiarias por fuerza mayor, caso fortuito, fuerza mayor, que es lo que habíamos platicado en la última clase. Ahora vamos a ir viéndolo ya desde un punto de vista más aterrizado. Bueno, que en el caso de la caducidad sí estábamos hablando de la caducidad de las acciones cambiarias. Cuando hablamos de una acción cambiaria decíamos que aquella que ejerce una persona que quiera realizar el cobro de una obligación que se encuentra en una letra de cambio o un título de valor. Esa es la acción cambiaria. Y esta puede ser directa o puede ser en vía de regreso. Cuando es directa es cuando se ejerce en contra del aceptante directo, o sea, y sus avalistas. Cuando es en vía de regreso, se ejerce contra los demás obligados, es decir, los endorsantes y sus avalistas. Porque los títulos valores les decía que circulan, eso lo vieron en Mercantil Dobbs, circulan por endoso, se endosan. Entonces el endoso es la forma de traspaso de los títulos valores. ¿Ven la presentación? Sí, Lick, se observa. Gracias. En el artículo 995 del Código de Comercio, vamos a buscarlo por aquí, 995 del Código de Comercio, se establecen los plazos de prescripción mercantil. Es el capítulo 3, prescripción y caducidad. Aquí podemos ver cuáles son los plazos que se aplican a las diferentes relaciones contractuales. Aquí tengo yo la disposición, el artículo, solo que lo tengo relacionado. Los plazos de prescripción mercantil son los siguientes, dice el artículo 995. Prescribirán en 6 meses las acciones de rectificación de los saldos de las cuentas corrientes. Si tienen ustedes el Código de Comercio a la mano, vayan relacionando las disposiciones. El contrato de cuenta corriente es el que realizan los bancos, el derecho bancario, y está regulado a partir del artículo 1167 del Código de Comercio. Vamos a ver acá, 1167. Cuenta corriente. Por el contrato de cuenta corriente, dos personas que se entregan valores recíprocamente se obligan a convertir sus créditos en partidas de debe y haber, de manera que solamente resulte exigible la diferencia final procedente de la liquidación respectiva. Ese es el, digamos, el concepto. Luego en el Romano 2 vamos a ver otros plazos, los plazos de prescripción mercantil
prescribirán en un año las siguientes acciones: la nulidad de los acuerdos de las asambleas sociales o de las celebraciones de los mismos. Bueno, aquí va a depender del tipo de sociedad. Hay sociedades de capital y sociedades de personas, y están las sociedades cooperativas. Entonces, las acciones de nulidad, la nulidad de los acuerdos de las asambleas sociales o de las celebraciones de los mismos, las asambleas generales, es la máxima autoridad de una sociedad, ¿verdad? Y depende de si es una sociedad de personas, si es una sociedad de capitales, ¿verdad? Una sociedad de personas en comandita simple, en comandita, bueno, red de responsabilidad limitada. ¿Cuál es la otra? Quiero ver, en comandita simple, de responsabilidad limitada. Son tres. ¿Cuál es la otra? ¿Me ayudan? Veamos. A ver. Corporaciones. No, estamos hablando de personas, porque las sociedades de capitales son las sociedades anónimas y las en comandita por acción. Y las sociedades de personas son la sociedad en comandita simple, la de responsabilidad limitada. ¿Y cuál es la otra? Veamos. La simplificada. La colectiva, sociedades colectivas son, ¿verdad? Y luego tenemos la sociedad también, tenemos las sociedades, sí, esas son de capital, pero dentro de las sociedades de personas también pudiéramos ubicar las sociedades cooperativas, que son, digamos, las sociedades cooperativas tienen la característica que pueden ser de personas o pueden ser de capital. Entonces, estas son las sociedades de personas, las sociedades de capital y las sociedades cooperativas. Estas se regulan en el Código de Comercio. Entonces, la nulidad de los acuerdos de las asambleas sociales o de las celebraciones que estos hagan prescriben en un año. Luego tenemos la de enriquecimiento indebido con motivo del giro de títulos valores. Prescribe también en un año, artículo 649 del Código de Comercio. Tenemos las derivadas del cheque, 820, artículo 820. Las de regreso de la letra de cambio, artículos 769 y 778. Las de reclamación por vicios de la cosa vendida, artículo 1019. Aquí hablamos de vicios. Los vicios pueden ser vicios rehabilitatorios, o sea, los vicios ocultos, que puede tener un bien que yo he adquirido y de los cuales es responsable el vendedor. Las concernientes al contrato de transporte, artículo 1313, 1343 del Código de Comercio. Las de reclamación de responsabilidad a los administradores, auditores e interventores de sociedades. Ahí pueden relacionar artículos 279, 287 y 293. Estas acciones prescriben en un año. Luego tenemos acá el Romanos 3, de ese mismo artículo, el 995. Prescriben en 2 años, salvo las excepciones señaladas en los ordenales anteriores, las acciones derivadas de los siguientes contratos. De sociedad. El contrato de sociedad, pues, se regula en el Código de Comercio. El artículo 17, inciso segundo, da un concepto. Sociedad es un contrato celebrado entre 2 o más personas que estipulan poner en común bienes o industria con el fin de repartirse entre sí los beneficios que de esa actividad se obtengan, las utilidades. Porque el objetivo de una sociedad es el lucro. El objetivo de toda sociedad es el lucro. Luego tenemos de compraventa, artículo 1003. Aquí más hablamos del contrato de compraventa.
que es un contrato en el cual se transfiere la propiedad de un bien. Y ahí hablamos de comprador, vendedor, precio. Tenemos el contrato de suministro, que es un contrato de tracto sucesivo o de ejecución sucesiva, por medio del cual se dan prestaciones continuas. Veamos el artículo para que este contrato lo vamos a ver en su oportunidad, 1055. Lo vamos a ver en su oportunidad. Aquí solamente son las relaciones de las disposiciones. Por el contrato de suministro, dice el 1055, una parte se obliga a cambio de un precio a realizar en favor de la otra prestaciones periódicas o continuadas. Un ejemplo de contrato de suministro podría ser el agua. Agua. El agua potable es un contrato de suministro. O el agua de estas empresas que se dedican a la venta de agua embotellada. O el gas también. La prestación de servicios de gas por medio de pipas o incluso por medio de tambos que mes a mes se van entregando cantidades específicas. El de papelería y útiles en el caso de las, ¿cómo se llama? De las instituciones del Estado que reciben mes a mes ciertas entregas. Luego tenemos el de depósito, que hablamos de almacenes generales de depósito, que se dedican al almacenamiento de bienes, artículo 1098, de comisión, artículo 1066, que hablamos de un comisionista, una persona que es un intermediario, el estimatorio, perdón, artículo 1051, el de edición. Miren, el de edición, si ustedes observan, del artículo 1501 en adelante está derogado. Si lo buscamos por acá en el Código de Comercio, lo vamos a encontrar derogado. Todo el título 11, contratos de edición y de grabación. Miren, está derogado. Fue derogado cuando entró en vigencia la ley de la propiedad intelectual. Y en esta ley de propiedad intelectual es que se regula este contrato de los artículos 57 al 67. Por aquí yo se las tengo. Vamos a la ley de propiedad 57 al 67. Veamos. 57. Es el capítulo 5, contrato de edición. El 57A lo define. Contrato de edición es aquel por el cual el autor o sus causavientes ceden sin exclusividad a otra persona llamada editor el derecho de publicar, distribuir y divulgar la obra por su propia cuenta. Bueno, en realidad no se preocupen por las definiciones, es solamente para efectos ilustrativos, porque hay, acá vamos a ver los contratos en su oportunidad, vamos a ir viendo los contratos. En este momento lo que nos interesa son las relaciones de esta disposición. Estos tipos de relaciones jurídicas prescriben en 2 años. Luego, de hospedaje. Este contrato está regulado del artículo 1517 en adelante del Código de Comercio. De participación, artículo 1519, de garantía, artículo 1525, 1532 y 1551, y demás que no tuvieran plazos distintos previos en este código en leyes especiales. Estos prescriben en 2 años. Estamos hablando de la prescripción, los plazos de prescripción mercantil. Luego tenemos, prescribirán en 5 años las acciones derivadas de los contratos de crédito, contados a partir de la fecha del último reconocimiento de la obligación por parte del deudor. En el mismo plazo prescribirán los otros derechos mercantiles. El contrato de crédito mercantil, cuando el crédito es para realizar actividades mercantiles, en esos casos hablamos de
un crédito mercantil, porque tenemos el contrato civil, ¿verdad? Cuando usted le hace un préstamo a otra persona, los plazos de prescripción mercantil y de caducidad, como habíamos dicho, son más breves en el caso del Código de Comercio en relación con el Código Civil. El Código Civil se cuentan en años. En el caso del Código Civil, por la misma dinámica de la actividad económica, tanto la caducidad como la prescripción, los plazos que se establecen, como podemos ver, son más breves. Son más breves. Luego tenemos algunas disposiciones relacionadas con la caducidad mercantil. El artículo 996 en relación con el artículo 776 del Código de Comercio. Dice, bueno, yo aquí les he colocado, pero ustedes ubíquense, vamos a ver, 996. Vale, alguien que me lea el artículo 996 del Código de Comercio. Ahí lo tienen en pantalla. Bien, licenciado, yo lo voy a Buenos leer. días, hágame el favor. Cuando un derecho debe ejercerse o un requisito debe llenarse dentro de un plazo determinado, bajo pena de caducidad, no se aplicarán las normas sobre interrupción y suspensión de la prescripción condenadas en el Código Civil. La fuerza mayor suspenderá los plazos de caducidad, pero continuará corriendo tan pronto como cese aquello. Vale, gracias. Cuando un derecho debe ejercerse o un requisito debe llenarse dentro de un plazo determinado bajo pena de caducidad, acuérdense que la caducidad opera de mero derecho y es simplemente el plazo para ejercer la acción. Se pierde la acción y el derecho si usted no ejercita la acción en el plazo establecido y con los requisitos señalados en la ley. Entonces, acá habla que las normas de interrupción y suspensión que se encuentran reguladas en el Código Civil no aplican cuando hablamos de caducidad, salvo, dice el inciso segundo, si se tratare de fuerza mayor. Cuando hablamos de fuerza mayor. Pero van a continuar corriendo pronto como, tan pronto como cese aquella. Entonces, ven que aquí el Código Civil dice no solo incluye la fuerza mayor, ¿no?, sino que caso fortuito, fuerza mayor, es como que fueran términos semejantes. Y sabemos que hay una diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor. Cuando hablamos de fuerza mayor, hablamos que es causada por el hombre. El caso fortuito son fenómenos naturales. Aquí solo habla de fuerza mayor. Solo de fuerza mayor está hablando la disposición. Luego acá tenemos el 776, lo vamos a buscar. Los términos de que depende la caducidad de la acción cambiaria no se suspenden sino en caso de fuerza mayor y nunca se interrumpen. Entonces estamos hablando que esta es una excepción. La regla general es que lo relativo a la suspensión y la interrupción no se aplica en el caso de la caducidad. La excepción es cuando se da fuerza mayor. En esos casos se va a suspender, pero no se interrumpe. Porque habíamos dicho que hay una diferencia entre interrupción y suspensión. En el caso de la suspensión, cuando se da la causa o motivo por la cual se suspende el plazo, una vez cesa, continúa corriendo el plazo, tomando en consideración el plazo acumulado. En el caso de la interrupción, no, ¿verdad? Eso es importante. Vaya, entonces, como habíamos visto en el Código Civil, se regula lo que es la interrupción y la suspensión de la prescripción.
Ahí podemos ver los artículos 2239 y 2241. Ahí se regula lo que es las causales de interrupción. Y en el 2248, las causales de suspensión. En el artículo 43 del Código Civil nos da el concepto de lo que podemos considerar caso fortuito o fuerza mayor. Como decíamos, el Código Civil equipara ambos términos, que fueran lo mismo, pero sabemos que no es lo mismo. Pero en todo caso son situaciones imprevistas que no pueden ser controladas por las partes, que no se pueden resistir y que son situaciones ya sea causadas por la naturaleza, fenómenos naturales, casos fortuitos, como esta situación climática que estamos viviendo, o fuerza mayor causada por el hombre también, ¿verdad? El tráfico vehicular, por poner ejemplo. También tenemos en el artículo 146 un principio aplicable a todos los plazos, aplicable a la suspensión de plazos. Por aquí lo tengo yo, vamos a ver mejor acá, 146. Este principio es aplicable a todo tipo de procesos cuando hablamos de suspensión de plazo. Alguien que me haga el favor de leerlo, el artículo 146, ahí lo tienen en pantalla. Yo, licenciado. Hágame el favor. Artículo 146. Al impedido por justa causa no le corre plazo desde el momento en que se configure el impedimento y hasta su cese. Se considera justa causa la que provenga de fuerza mayor o de caso fortuito que coloque a la parte en la imposibilidad de realizar el acto por sí. Vaya, gracias. El impedido por justa causa no le corre término. O sea que hay una suspensión de los plazos. Entonces es importante tomar en cuenta estas disposiciones legales que son aplicables a la caducidad en el caso de la suspensión, ¿verdad? Porque la caducidad dice que por fuerza mayor se puede suspender, pero nunca se puede interrumpir, ¿verdad? Ojo con eso. Entonces, cuando hablamos de caducidad mercantil y cuando hablamos de acción cambiaria, el ejercicio de la acción que ejerce una persona para cobrar un título de valor por la vía judicial, cuando presenta el documento, imagínense la letra de cambio, al cobro y no la pagan. En este caso, aquí tenemos que el obligado principal es el aceptante. La letra de cambio tiene el librador, la persona que elabora el título de valor, el aceptante, que es el principal obligado, y el tenedor de la letra, que es el beneficiario. Bueno, el emisor generalmente es el mismo tenedor. Entonces, si le presenta la letra de cambio para el cobro y no la paga, entonces se puede ejercer la acción cambiaria. Obviamente que se debe levantar el protesto. Hablábamos de la figura del protesto también, que es un acta adherida al título valor que se levanta en donde el notario, en donde se hace constar que el documento se presentó para el pago y no fue efectuado este pago al vencimiento del mismo. En el artículo 774, que ya lo hemos visto en la clase anterior, se establecen los plazos, bueno, las causales de caducidad, mejor dicho, de la acción cambiaria del último tenedor de la letra contra los obligados en vía de regreso. Decíamos que puede ser de dos tipos la acción cambiaria. La acción cambiaria directa es aquella que se ejerce en contra del principal obligado, o sea, el aceptante, y la acción cambiaria en vía de regreso, aquella que se ejerce contra los demás obligados, es decir, los endorsantes,
cuando el título ya va circulando y sus avalistas. Entonces nos dice el artículo 774, la acción cambiaria de último tenor de la letra contra los obligados en vía de regreso caduca por no haber sido presentada la letra para aceptación o pago, por no haberse admitido la aceptación por intervención cuando el tenedor esté obligado a ello. Hablamos también que el pago por intervención es el que realiza un tercero que no tiene nada que ver, ¿no?, ni con el beneficiario ni con el obligado de la letra, pero es una especie de fiador por no haberse levantado el protesto en los términos legales, por no haberse admitido el pago por intervención cuando sea procedente. Veamos el 739. La letra de cambio no aceptada por el librado puede serlo por intervención después del protesto respectivo. Cuando no es aceptada por el librado, o sea, el librado es el aceptante, el librador es el que emite la letra de cambio. Luego tenemos el 740, 742 y 743. Vamos a ver acá. El tenor está obligado a emitir la aceptación por intervención de las personas a que se refiere el artículo 710. Veamos el 710. Esto es como un recordatorio en realidad, porque esto ustedes lo vieron en Derecho Mercantil top, ¿verdad? El librador puede indicar en la letra el nombre de una o varias personas a quienes deberá exigirse su aceptación y pago o solamente el pago en efecto del librado. El librado es el principal obligado, siempre que los designados tengan su domicilio o su residencia en el lugar señalado para el pago o a falta de designación del lugar en la misma plaza del domicilio del librado. Estamos en el 740, ¿verdad? Esta es una especie de recordatorio. 742. La aceptación por intervención produce los mismos efectos cambiarios que la aceptación por el librado, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. 743. El aceptante por intervención queda obligado en favor del tenedor y de los signatarios posteriores a aquel por quien interviene. Entonces decíamos que el pago por intervención es que realiza un tercero que no es el librado o el aceptante, cuando éste no acepta la letra de cambio. Luego tenemos, por no haberse admitido el pago por intervención cuando sea procedente. Estos son los casos en los cuales procede la acción cambiaria, o sea, caduca. La acción cambiaria del último tenor de la letra contra los obligados en vía de regreso caduca. Es decir, caduca la acción y es procedente el cobro por la vía ejecutiva, obviamente, ¿no? Cuando hablamos de títulos valores, estos se ejercen por la vía ejecutiva, el cobro de la deuda, un juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo es un juicio, digamos, más expedito que un juicio ordinario. Y trae los títulos que traen aparejada ejecución, que son los títulos valores. El cobro de ese tipo de deuda por la vía judicial se realiza en juicio ejecutivo. Luego aquí en el artículo 997 del Código de Comercio, vamos a buscar por acá, se habla de la rescisión del plazo de caducidad. Decíamos que la caducidad se puede establecer también contractualmente.
Cuando se establece por ley, las partes no pueden modificar ese plazo, obviamente, porque ahí aplica el principio de legalidad. Pero en el caso de que se establezca contractualmente, se da la posibilidad de la rescisión. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 997. Yo lo leo, licenciado. Hazme el favor. Puede rescindirse el pacto que establezca un plazo de caducidad que a juicio prudencial del juez haga excesivamente difícil una de las partes el ejercicio del derecho. Vaya. Puede rescindirse el pacto que establezca un plazo de caducidad que a juicio prudencial del juez haga excesivamente difícil para una de las partes el ejercicio del derecho. Aquí estamos hablando cuando se establece contractualmente y el pacto es lesivo para una de las partes, o sea, le causa un grave perjuicio a uno de los contratantes. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. El Banco Azul otorga un préstamo hipotecario a Juan por $1 millón para el plazo de 2 años. En una de sus cláusulas se subraya que la falta de pago de una cuota mensual, cada cuota equivale a 41.666.66 solo de capital. Si dividimos ese millón serían entre 48 meses, son 2 años. Hará incurrir en mora al deudor. En una de sus cláusulas se subraya que la falta de pago de una cuota mensual, 41.666 o 67, solo de capital, hará incurrir en mora al deudor y por ende será exigible el pago total de la obligación, capital e interés. Haciendo grandes esfuerzos económicos ha cancelado puntualmente 6 cuotas, pero ya no puede más. Frente a tal situación, Juan acude ante el juez respectivo, juez de los civiles mercantiles, a efecto de que en juicio sumario previo a las formalidades de rigor se rescinda en sentencia definitiva la cláusula de que se trata, pues hace excesivamente difícil para él el pago de las cuotas en el irrazonable pacto. En atención a principios de economía procesal, celeridad y tutela efectiva, Juan puede solicitar la acumulación de la acción de fijación de un nuevo plazo con la de rescisión de dicha cláusula. Entonces, aquí vemos un ejemplo típico, cuando se ha establecido contractualmente la caducidad, ¿verdad? En este caso particular, el préstamo es bastante alto, es $1 millón, y se está, al momento que pactaron el contrato, se estableció que el plazo para el pago del mismo era 2 años. Obviamente que las cuotas iban a quedar muy altas de capital e intereses. Y por la situación económica que pudo haber vivido Juan, logró cumplir con 6 cuotas, pero resultó que ya le era imposible continuar pagando esa alta suma de dinero. Ante esa situación, el artículo 997 genera la posibilidad, en el caso que de una de las partes se vea afectada por una caducidad contractual, la posibilidad de acudir ante el juez respectivo, que sería civil y mercantil, para que se rescinda esa cláusula que le está causando una grave afectación. Entonces, al mismo tiempo puede solicitar que se establezca un nuevo plazo. Y ahí las partes pueden llegar a un acuerdo razonable, un acuerdo que sea razonable. Luego el artículo 998 habla de la modificación e irrenunciabilidad de la caducidad.
Vamos a ver el 998. Fíjense que nos dice: las partes no podrán modificar el régimen legal de la caducidad. Cuando la caducidad ha sido establecida por ley, obviamente, porque aquí aplica el principio de legalidad. Tampoco podrán renunciar a ella si hubieran sido establecidas por ley. Una de las características de la caducidad, ¿se recuerdan? En relación con la prescripción. La prescripción puede ser renunciada, pero una vez que haya transcurrido el plazo de prescripción. Antes de que transcurra ese plazo, no puede ser renunciada. Si ya transcurrió el plazo de la prescripción, entonces puede ser renunciada de forma tácita o por escrito por la persona interesada. Y poníamos el ejemplo de la prescripción del cobro de la deuda. Resulta que prescribió. Pasaron 10 años. Pongamos el ejemplo de tesorería. 10 años y prescribió la deuda. El cobro de la deuda tributaria. Entonces llega la administración tributaria, le había determinado que usted debía $1.000.000. Y la prescripción comienza a correr cuando ya la deuda se vuelve firme, líquida y exigible. Es decir, es firme cuando ya no se pueden interponer recursos, los recursos establecidos en la ley. Líquida cuando ya está debidamente cuantificada, capital, intereses. Firme, líquida y exigible se vuelve desde ese momento. Entonces, si en este caso la administración tributaria no efectuó el cobro de la deuda, no ejerció las acciones legales respectivas, es decir, tuvo que haber enviado el expediente a la Fiscalía General de la República, porque son los que defienden los intereses del Estado, para que ésta iniciara la acción ejecutiva respectiva, pero no lo hicieron, no lo hizo ni la Fiscalía ni Tesorería. Pasaron los 10 años. Al 11 años llega y le cobran la deuda. Si usted paga, tácitamente está renunciando a la prescripción. Ese es un ejemplo en el caso de la administración, pero también es aplicable a las personas particulares, a los comerciantes. Si usted paga, el pago es válido. Si fuese caducidad, esta ópera de mero derecho puede ser declarada de oficio por el juez si la logra establecer o la verifica. Y acá, si se venció el plazo por caducidad y llega la administración a cobrar la deuda y paga la persona afectada, paga el deudor, es un pago indebido. Son dos situaciones jurídicas diferentes que se generan ahí, ¿verdad? Dos efectos jurídicos distintos, precisamente por la naturaleza de la prescripción y la caducidad. No sé si tienen preguntas, comentarios, antes de entrar al otro tema que vamos a ver, la prueba de las obligaciones, prueba de las obligaciones mercantiles sobre todo. Bueno, el que cae otorga, dicen. Vamos a continuar entonces. Recuerden que el día viernes es el parcial, ¿verdad? Y los temas que van a entrar en el parcial son todos los que hemos visto hasta esta clase. Ya la clase de mañana, que es jueves, es para la siguiente semana. Lean las disposiciones legales, hay que leer los artículos, toditos los artículos que están señalados, que he señalado en la clase, que están señalados en las presentaciones, lean.
porque de ahí les puedo sacar preguntas. Un artículo específico, una preguntita. Así que hay que leerlos, hay que empaparse. Estamos en interciclo, estamos en una jornada intensa. Entonces debemos de empaparnos de la temática. Entiendo yo que en interciclo solo una materia pueden llevar, ¿verdad? Consulto. Sí, Sí, Lick, solo. Sí, ¿verdad? Es que es bien intenso. Imaginen llevar 2 materias, sería una locura. Sí, el interciclo es muy intenso. Está bien. Vaya, entonces vamos a hablar de prueba de las obligaciones mercantiles. ¿Qué es prueba? ¿Qué es la prueba? Les pregunto yo a ustedes, ¿qué es la prueba? Pero hay 24 personas. Son 34 las personas que están inscritas en este curso. Por el momento veo que hay 24, o sea, en realidad 23 porque me incluyo yo, ¿verdad? Ahí veamos, ¿qué es la prueba? ¿Qué entienden ustedes por prueba? Licenciado, ¿Sí? yo entiendo por prueba como los hechos bajo los cuales yo voy a comprobar, en este caso, la caducidad o algún cargo. Ajá, está bien. Veamos otra opinión. Lick también podría ser la Ajá, razón, argumento o instrumento, o otro medio, ¿verdad? Que pretende mostrar la verdad o la falsedad de un hecho. ajá. Estamos bien. Están bien las dos opiniones. En un proceso judicial, las partes, bueno, aquí dice medio por el cual se puede confirmar un hecho. Excelente. En un proceso judicial, las partes, tanto el demandante como el demandado, alegan una serie de situaciones y hechos que deben de ser demostradas. ¿Cómo lo van a demostrar? Por los medios de prueba establecidos en la ley. Hay que demostrar las afirmaciones que cada una de las partes hace. De lo contrario, no le va a ir muy bien en el proceso. ¿Sí? Si yo afirmo una cosa y no la pruebo con la forma establecida en la ley, ya sea mediante instrumentos, hay prueba testimonial, prueba documental. Si yo no pruebo mis afirmaciones, entonces lo que va a suceder es que voy a tener serios problemas en el juicio, si es que no lo pierdo. Veamos acá. Ahí tenemos un concepto general. El establecimiento por los medios legales de la exactitud de un hecho que sirve de fundamento a un derecho que se reclama. Ya ustedes lo mencionaron. Aquí tenemos 3 elementos fundamentales que se deben de considerar. Uno es que se trate de demostrar un hecho. Por medio de la prueba se trata de demostrar un hecho una afirmación que yo estoy haciendo. Yo debo de demostrarla por los medios establecidos en la ley. Esta demostración debe hacerse por los medios legales, o sea, por los medios establecidos en la ley. Y esa prueba de ese hecho sirve de fundamento para un derecho, valga la redundancia. Es decir, yo estoy reclamando un derecho y para fundamentar ese derecho, para fundamentar mis alegaciones, yo me sirvo de los medios legales para demostrar que lo que estoy afirmando es cierto. Corresponderá al juez valorar mis afirmaciones, cotejándolas con las pruebas que yo he agregado al proceso, las pruebas que yo solicité, ¿verdad? ¿Qué dice aquí?
No, no dice nada, guerra es, estamos guerra. No me sale, permítanme, bueno, no pude ver. Vaya, entonces, ¿quién debe de probar? Ambas partes, ¿verdad? Debe de probar el que alega el hecho. Y generalmente en un proceso judicial estamos hablando de un demandante y un demandado, o pueden ser varios demandantes y varios demandados, o un demandante y varios demandados. Entonces, aquella persona que alega los hechos para fundamentar un derecho, que hace afirmaciones en un proceso, es la que debe de probar en ese proceso el fundamento de sus afirmaciones. De lo contrario, esa prueba al momento de ser valorada puede ser rechazada por un juez, porque la prueba debe ser pertinente, es decir, debe estar relacionada con los hechos que yo estoy fundamentando. Debe estar relacionada con el tipo de proceso que yo estoy llevando. El artículo 1569 del Código Civil establece que incumbe probar las obligaciones de su extinción al que alega aquello o este. Así dice. Ahí ustedes ven algunas disposiciones legales del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí lo tengo también. Vamos a ver, 317, 318. Proposición de prueba. La prueba deberá ser propuesta por las partes en la audiencia de preparatoria o en la audiencia del procedimiento abreviado, salvo casos expresamente exceptuados en este código. La proposición de prueba exige singularizar el medio que habrá de ser utilizado con la debida especificación de su contenido. El juez evaluará las solicitudes de las partes, declarará cuáles pruebas son admitidas y rechazará las que resulten manifiestamente impertinentes o inútiles, o sea, que no se relacionan con el proceso. La decisión del juez no será recurrible y las partes podrán solicitar que se haga constar en actas su disconformidad a efecto de interponer el recurso respectivo. La prueba debe ser pertinente, debe ser útil. Esas son algunas de las, digamos, principios establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil respecto de las pruebas. También tenemos diferentes medios de prueba. El objetivo de presentar prueba es generar el convencimiento en el juez. Convencer al juez que lo que yo estoy afirmando es cierto, porque el juez al final es el juez el que va a valorar la prueba que yo he presentado y va a verificar si lo que yo digo es cierto o no. Es el que va a rechazar o va a admitir la prueba. El juez puede adquirir el convencimiento de la verdad o falsedad de un hecho de tres maneras. Uno, constatándolo por medio de la observación personal del lugar en que los hechos han acaecido. Aquí estamos hablando de la inspección del juez, ¿verdad? Así lo dice el artículo 1585. La inspección del juez. Veamos el 390 que nos dice. Del Código Procesal Civil y Mercantil. Habla de reconocimiento judicial. Si para el esclarecimiento de los hechos es necesario que el juez reconozca por sí o una persona un objeto o un lugar, se podrá proponer este medio de prueba. El juez podrá ordenar de oficio el reconocimiento judicial cuando considere necesario para dictar sentencia. Luego tenemos la prueba
también que se denomina presunciones, lo que son las presunciones. Cuando hablamos de presunciones, en realidad lo que sucede es que el juez, con base a la información que corre agregada al proceso, establece una relación de los hechos y llega a una conclusión. Pero cuando hablamos de presunciones, pues hablamos de tres tipos de presunciones. Bueno, dos tipos de presunciones. Las presunciones legales, que son las que están establecidas en la ley, y estas pueden ser legales propiamente dichas, y de derecho. Las presunciones de derecho no admiten prueba en contrario. Eso es un principio, pero que en la práctica, pues, se vuelve difícil a veces, ¿no? Estas no admiten prueba en contrario. Y las judiciales son las que establece el juez. Las presunciones legales están establecidas en la ley. Las judiciales son las que establece el juez. Así nos dicen los artículos 414 y 415 del Código Procesal Civil y Mercantil. Presunciones legales, presunciones judiciales. Luego tenemos también las declaraciones de las partes o de terceros. Acá, las cuales pueden ser verbales o escritos, aquí tenemos los testigos. Hablamos de instrumentos o documentos, la confesión de parte. Tenemos el juramento deferido y los peritos. Miren, el caso, quizá, los instrumentos, la prueba documental. Los testigos, aquellas personas que le constan ciertos hechos de vistas y oídas. La confesión, la persona acepta los hechos. Luego el juramento deferido es parecido mucho a la confesión, ya no se usa, pero ahí está en el Código Civil, ustedes pueden ver esas disposiciones en 1570, 1579 y 1584. Se parece a la confesión en el sentido de que la persona establece su dicho, pero con la Biblia bajo fundamento. No sé, en algunos países o en películas ustedes pueden ver que juro ante Dios, y ponen la Biblia. Ese es el juramento deferido. Ya no básicamente está en desuso. Ahora tenemos también dentro de los instrumentos, tenemos aquellos medios que producen plena prueba y los que producen semiprueba. Los que hacen plena prueba son los instrumentos públicos, juramento deferido, que es una declaración de la parte, la confesión de parte y la presunción de derecho, que no admite prueba en contrario. Y las que producen semiprueba, estamos hablando del caso de los testigos, porque puede ser controvertido el testimonio de un testigo. Pues las partes presentan testigos, las dos partes que están controvertidas. Las presunciones legales admiten prueba en contrario. Y los instrumentos privados, los emanados de las partes. Bueno, también tenemos el concepto de prueba preconstituida. El caso de la prueba preconstituida, siempre que pongo el mouse por aquí, aparece esa figura, esa cosa. Pues el caso de la prueba preconstituida es aquella que se genera antes de iniciarse cualquier proceso. El ejemplo típico puede ser un contrato de compraventa.
un contrato específico. Es decir, que esa prueba se genera antes de que se pueda producir el juicio y una vez que el juicio se da, yo puedo presentar ese tipo de prueba. Ahora, cuando hablamos de prueba de obligaciones mercantiles, eso lo encontramos regulado a partir del artículo 999 del Código de Comercio. Prueba de las obligaciones mercantiles. Tenemos instrumentos públicos, auténticos y privados, facturas, correspondencia postal, correspondencia telegráfica reconocida, registros contables, testigos, los demás admitidos por la ley. Sí, dice. Los demás admitidos por la ley. Miren, en el Código de Procedimientos Civiles, que fue derogado casi en su totalidad, hay algunas disposiciones que todavía están vigentes. Se habla de una clasificación tripartita de los documentos, pero en realidad en el Código Civil solo se habla de instrumentos públicos y privados. Y en el nuevo Código Procesal Civil y Mercantil solo se habla de instrumentos públicos y privados. Pues en esta clasificación tripartita se hablaba y con la que se quedó el Código de Comercio, porque no fue reformada esa disposición, instrumentos públicos, auténticos y privados. Pero en el Código Procesal Civil y Mercantil actual y en el Código Civil, los instrumentos públicos incluyen los instrumentos auténticos. Los instrumentos públicos son aquellos emanados por un funcionario, por un notario, la escritura pública, por un fedatario público. Ese es un instrumento público, la escritura. Los auténticos son aquellos emitidos por un funcionario en el ejercicio de una función administrativa. Y los privados son aquellos instrumentos realizados por las partes, que no son realizados por un funcionario público ni por un notario. Entonces, actualmente los instrumentos se dividen en públicos y privados. Públicos y privados. Entonces, el instrumento público es aquel instrumento que es autorizado con las solemnidades establecidas en la ley, ¿no? Estamos hablando de un notario y dentro de los públicos encontramos los emitidos también, los que se denominan auténticos, emitidos por un funcionario en el ejercicio de una función administrativa. Ahora bien, acá cuando hablamos de la diferenciación de instrumentos públicos y privados, pues resulta que el instrumento público hace plena prueba. Hace plena prueba. El instrumento privado no hace plena prueba. El instrumento público se caracteriza por el cumplimiento de determinadas formalidades dispuestas en la ley. Es decir, una escritura pública, un acto administrativo, una resolución emanada por un funcionario público en el ejercicio de una función administrativa. Entonces, el instrumento privado no es el que realizan las partes, el que realizan los particulares sin someterse a esas formalidades. Y decíamos también que para efectos probatorios los instrumentos públicos hacen plena prueba. Los instrumentos privados hacen semiprueba. Ahora bien, esto tiene una trascendencia muy importante porque si yo alego que un instrumento público es falso, debo de demostrar la falsedad de ese documento. Es decir, que quien lo presenta no es quien debe de demostrar que el documento es falso. Diferente es el caso de un documento privado.
En el caso de un documento privado, si se impugna la autenticidad de este instrumento, debe demostrar la autenticidad del mismo quien lo presenta. Si yo estoy presentando un documento privado y digo que es auténtico, yo debo demostrar que es auténtico. Pero si yo estoy presentando un documento público, no tengo por qué demostrarlo porque goza de plena fe. Quien debe demostrarlo es la parte que lo va a alegar. Hay una diferencia fundamental en esta situación. Luego tenemos las facturas. Miren, cuando hablamos de facturas, tenemos la factura cambiaria. Este es un documento, un título de valor que entregan los comerciantes para efectos de documentar la transacción económica, o sea, la entrega de la mercadería, la prestación de servicios, y tienen un régimen especial. Ahí yo les señalo el decreto legislativo 774 del 24 de noviembre del 94. Este establece el régimen especial de las facturas cambiarias, recibos y quedan. Ahí se establece que la factura cambiaria es un título valor. Así se establece. Entonces, es un título valor que en la compraventa de mercancía y en la prestación de servicios, el vendedor o prestatario podrá librar y entregar o remitir al comprador incorporado un derecho de crédito sobre la totalidad o la parte insoluta del precio. El comprador o adquirente de los bienes y servicios estará obligado a devolver al vendedor o prestatario debidamente aceptada la factura cambiaria original en las condiciones establecidas en la ley. Ahora bien, pero cuando hablamos de facturas, la factura cambiaria, pues es un documento donde se hace constar la entrega de los bienes, es como una factura, solo que constituye un crédito sobre la totalidad o la parte insoluta del precio, y es un título de valor. Pero también, y se rigen por un régimen especial, pero también tenemos las otras facturas que son legales también, ¿verdad? Y que están establecidas en el Código Tributario, ¿verdad? Y que constituyen también prueba de las obligaciones mercantiles, lo que son las facturas de consumidor final, los comprobantes de crédito fiscal, las notas de débito, las notas de crédito. Todas esos documentos, la factura de exportación, que son documentos tributarios, también son ¿cómo se llama? O constituyen prueba de las obligaciones. Y sobre todo son los que respaldan las operaciones mercantiles que se van registrando en la contabilidad. Tenemos la correspondencia postal. Actualmente sabemos que disculpen que siempre que pongo por ahí ¿cómo se llama? El mouse sale esa cosa. Aquí en la esquina. Vaya, cuando hablamos de correspondencia postal, en el artículo 996 del Código de Comercio, bueno, cuando hablamos de correspondencia hablamos de documentos privados. Actualmente la correspondencia ya no es como se hacía antes, ¿no? Se mandaban cartas, etcétera. Aunque se usan mucho esto las empresas courier, ¿no? Que son empresas que prestan el servicio de traslado de documentos y están reguladas en la legislación aduanera, Código Aduanero Uniforme Centroamericano, en el Cauca. Hay un decreto por ahí, no recuerdo si es 648. Pues los courier son auxiliares de la función pública aduanera, así se denominan, y prestan el servicio del traslado de documentos. Ahora bien, actualmente la correspondencia pues ha tenido muchos cambios. Ya con las redes sociales, con las computadoras, ¿verdad?
Pues hoy usted puede mandar correos electrónicos de un país a otro. Con los teléfonos inteligentes hablamos de los WhatsApp, ¿no? Y también ese tipo de correspondencia puede ser, pues esta disposición hay que adecuarla a la realidad que actualmente vivimos. Dice el artículo 966, los contratos mercantiles que se celebran por correspondencia quedarán perfeccionados desde que el proponente reciba la respuesta en que se acepte lo que haya ofrecido. Pero si en ella se proponen condiciones que modifiquen la propuesta original, el contrato con las modificaciones se perfeccionará hasta que se reciba la contestación aceptada. Pues hoy la correspondencia se puede hacer por correo electrónico, con acuse de recibo. Antes eran cartas, telegramas, etc. Y aquí habla precisamente el artículo 1001, habla de la correspondencia telegráfica. Ya no tenemos telégrafo. La disposición se quedó en el tiempo, pero debemos adecuarla al desarrollo actual de las comunicaciones. Entonces, miren, si en materia procesal, en procesos ya se aceptan los WhatsApp, por ejemplo. Se imprimen los WhatsApp, imprimen los correos y los certifica por notario. Puede usted ofrecer esa prueba, tiene carácter de prueba privada, pero la puede ofrecer en un tribunal. Dice el artículo 1000, la correspondencia telegráfica probará contra quien se presente siempre que se demuestre en juicio que el mensaje procede de este o de quien tenga facultad de presentarlo o obligarlo. El 1001, cuando el original del mensaje telegráfico depositado en la oficina de expedición haya sido autenticado por el notario, se hará constar esta circunstancia en la copia que entregue la oficina de recepción al destinatario, copia que surtirá efectos de documento privado reconocido. Entonces, yo les digo que actualmente debemos de adecuar estas disposiciones a la realidad que vivimos con el avance de la tecnología. Entonces, en algunos procesos en materia administrativa, por ejemplo, yo he visto casos en los cuales se presenta el WhatsApp, se imprimen los WhatsApp y se presentan como prueba. O un correo electrónico se imprime y se presenta como prueba, se certifica. Aquí es importante también la labor esto está relacionado también con la firma electrónica y la labor que realizan empresas que se dedican, empresas certificadoras. Entiendo yo que actualmente incluso el Banco Central de Reserva ejerce esa función. Entonces, para garantizar la autenticidad de esos documentos emanados por la vía electrónica. Esto de la firma electrónica, tenemos una ley de firma electrónica, pero allá por 1998, en materia aduanera, hay una ley que se llama Ley de Simplificación Aduanera. Ahí se reguló por primera vez la firma electrónica en el país. Años después salió la ley de firma electrónica. Y estas empresas certificadoras, bueno, en aquella época nunca se certificó ninguna porque los requisitos que exigían eran excesivos y ninguna empresa de ese tipo estaba interesada. Pues actualmente el mismo Estado, porque la ley así lo establece, la ley de la firma electrónica, que es las instituciones del Estado también pueden certificar. Eso implica darle validez legal a un documento o establecer que ese documento, su origen es legal, ha sido emanado por la persona que lo ha emitido. Luego tenemos también el caso de los testigos. Es el Romano 6. Cuando hablamos de testigos,
está el 6, testigo. Cuando hablamos de testigos, estamos hablando de las declaraciones que puedan hacer una persona extraña al juicio, es decir, que le constan los hechos de vistas y oídas, ya sea porque los presenció o tiene referencia de los mismos. Esos son los testigos y ellos hacen declaraciones en el juicio. Obviamente que no puede tener ningún tipo de interés, debe quedar demostrado. Y precisamente por eso es que no hace plena prueba, porque ambas partes ponen sus testigos y en el interrogatorio directo e indirecto, los abogados respectivos tienen que cuestionar la validez de lo que está diciendo el testigo. Ahora bien, si el testigo miente, es un delito. Un delito. Falso testimonio es un delito. Y hay otra situación también interesante, la que si a una persona se le requiere en un tribunal para que testifique y no lo hace, pueden irlo a recoger con la fuerza pública, es decir, llega la policía a recoger al testigo, mire, y lo llevan a que declare si hay una orden judicial. Estas reglas son aplicables también en materia mercantil. Digamos que estamos hablando en términos generales de la prueba testimonial, que es aplicable a cualquier tipo de juicio. Juicios mercantiles, civiles y mercantiles no son la diferencia. El artículo 1003, por ejemplo, nos dice la única diferencia es que en lo mercantil es admisible la prueba testimonial, cualquiera que sea la cuantía del interés que se demanda, quedando exceptuados los casos en que la ley exige prueba instrumental específica. Aquí se ponen ejemplos, la prueba de seguro y los títulos, contratos de capitalización de ahorro y préstamo. ¿A qué se refiere esto? Es que en el artículo 1579 del Código Civil se habla de que 200 colones, dice. Vamos a poner por aquí. Hasta 200 colones. Bueno, no sé cuánto será 200 colones. Hagan ahí la conversión. Actualmente en dólares. No se emitirá prueba de testigos respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito. Luego dice, veamos, por aquí está. Al que demanda una cosa de más de 200 colones de valor, no se le admitirá la prueba de testigo, aunque limite a ese valor la demanda. En materia mercantil no existe límite. A eso se refiere. Por la misma naturaleza de la actividad comercial. Luego tenemos el artículo 1003. Dice que si se pierde o destruye el original del documento, podrá pedirse su cancelación y reposición, siguiéndose un procedimiento igual al que se establece para la cancelación y reposición de títulos valores. Vamos a ver el 1003, 1002 y 1003. Vamos a ver, aquí se puede leer. 1002 dice, el Código de Comercio. Si apareciera diferencia entre los ejemplares de un contrato que representen las partes en juicio, el asunto se dilucidará de acuerdo con los asientos de contabilidad de los contratantes. Hará fe la contabilidad mercantil de aquel que la lleve en forma legal, llevándola ambos, cualquier otro medio de prueba, si ambos alegaren probanzas de igual fuerza, el juez resolverá a favor del demandado. Artículo 1003. En materia mercantil se admite la prueba testimonial cualquiera que sea la cuantía del interés que se demande, salvo los casos en que la ley exige otro medio de prueba. En los casos en que la ley exija prueba instrumental específica, como la póliza de seguro y los títulos
contratos de capitalización, de ahorro y préstamo, de ahorro para adquisición de bienes, si se pierde o destruye el original, podrá pedirse su cancelación y reposición siguiéndose un procedimiento igual al que se establece para la cancelación y reposición de títulos valores de condiciones análogas. El documento legalmente repuesto tendrá fuerza probatoria que el original. Bueno, en caso de los títulos valores, se establece un procedimiento para la reposición de los mismos cuando se pierden, se deterioran, etc. Luego tenemos también los registros contables. La contabilidad son registros históricos de las operaciones que los comerciantes realizan. Entonces, la contabilidad se lleva, para los efectos de la contabilidad, se llevan los libros de contabilidad que son libro diario, libro mayor, libro de estado financiero y también los libros de IVA y todos los demás libros que se señalan en el Código de Comercio y en leyes especiales. Entonces, la contabilidad es prueba, hace plena prueba. Entonces, si se establecen diferencias entre los ejemplares de un contrato que presentan las partes, dicen 1002 en juicio, el asunto se dilucidará de acuerdo con los asientos de contabilidad de los contratantes, hará fe la contabilidad mercantil de aquel que la lleve en forma legal, llevándola a ambos cualquier otro medio de prueba. Si ambos alegaren probanzas de igual fuerza, el juez resolverá a favor del demandado. Entonces aquí se establece que los registros contables están amparados por las partidas contables. Las partidas contables se sustentan por los documentos de contabilidad. ¿Y cuáles son esos documentos por medio de los cuales el comerciante prueba o se prueba la operación? Son las facturas cambiarias y las facturas establecidas en la legislación tributaria. Y los contratos, los documentos de soporte. Todos esos documentos son documentos que hacen plena fe, son documentos son registros contables y cuando hay diferencia entre lo establecido en el contrato y en la contabilidad, prevalece la contabilidad. Así dice el código. Y luego también tenemos los demás admitidos por ley. Aquí, cuando hablamos de los demás admitidos por ley, en el Código Civil, en 1569, se establecen 7 medios de prueba. Documentos públicos y privados, ya hablamos de cuáles son estos. Los públicos y los privados. Los públicos son emanados por un funcionario con las formalidades establecidas en la ley. Los privados son emanados por las partes. Luego tenemos la prueba testimonial, las presunciones, las cuales deseamos que pueden ser legales, judiciales. Las legales pueden ser propiamente tales y las de derecho que no admiten prueba en contrario. Ahí están las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil. La confesión de parte, el dicho del testigo, la confesión de parte es cuando la persona acepta los hechos de la contraparte. El juramento deferido, que está completamente en desuso en la actualidad, bien podría quitarse el Código Civil, porque en el Código Civil y Mercantil no se regula y es cuando la persona pone a Dios como testigo de lo que está afirmando. La inspección personal del juez, regulada en los artículos 390 al 395, en la inspección judicial, la prueba de peritos. Los peritos son especialistas en una ciencia
arte, en una materia específica, y emiten un dictamen técnico. Igual no hace plena prueba. No hace plena prueba porque las partes pueden presentar sus propios peritos y al final es el que va a valorar. Entonces, vemos pues que hay diferentes medios de pruebas para probar las obligaciones mercantiles. Al fin y al cabo, independientemente del proceso mercantil, civil y mercantil, pues es el juez el que va a valorar la prueba presentada por las partes y con base a la valoración que haga, se exige que sea conforme a la sana crítica y cuando son documentos prueba tasada, o sea, el valor de los documentos, si es documento público, si es documento auténtico, si es privado. Así el juez va a valorar el medio de prueba. Bueno, estamos ya a punto, ya 4 minutos faltan para las 8. No sé si tienen comentarios o consultas sobre lo que hemos platicado este día en clase. Hola, Lick. ¿Sí? Sí, solo para confirmar, entonces el parcial del día viernes entraría hasta la prueba o hasta la prescripción de caducidad. Hasta la prueba. Ok. Y Puedo Perdón. yo decidir de última hora, pues, que hasta la prescripción de caducidad, pero igual hasta la prueba, 21. Ok. Ajá. Y con relación a la actividad, la segunda actividad del segundo parcial, El fin de semana. la estaríamos entregando este fin de semana. Sí, es que fíjense que sí están las indicaciones. Entonces yo se las voy a dejar el fin de semana. Claro, no son actividades, ya vieron ustedes que no son actividades estrambóticas, sino que son de la temática que estamos viendo. Okay. Ustedes la trabajan el fin de semana y la suben el domingo. Yo se las mañana les voy a decir, para que ustedes comiencen a trabajar ya y la trabajen el fin de semana y la suben el domingo a las 23:59. No sé si tienen alguna otra consulta, algún otro comentario. Sí, Vic, otro. El parcial va a estar habilitado igual a las 6:30, me imagino, ¿verdad? Sí, 6:30 a 8. A 8:30 le pongo yo, 6:30 a 8:30, pero solo son 90 minutos, son las mismas reglas. Son las mismas reglas que se establecen. Ok. Yo les sugiero que lean todos los documentos que les he subido al aula virtual. Las disposiciones del Código de Comercio, lean, porque de ahí les voy a sacar de eso que no les quepa duda. Y bueno, lo que han estado en clase, hay situaciones que hemos platicado. Tampoco viene un examen demasiado complicado, sino que lo más elemental. Bueno, entonces, si no tienen más consultas ni más preguntas, pues les agradezco su atención. Nos vemos mañana. Pues bendiciones a todos. Pasen un feliz día y esperemos que la situación climática vaya mejorando. Gracias por su atención. Feliz día, Lick. Muchas gracias. Feliz día.